Capítulo 10. Cuando Natacha se escabulló del salón, corrió hacia el invernáculo. Una villa allí se detuvo y mientras esperaba a Boris, prestó oídos a las conversaciones del salón. Comenzaba ya a impacientarse, a golpear el suelo con los pies y a asomar las lágrimas a sus ojos por la tardanza de Boris, cuando se oyeron los pasos ni lentos ni rápidos, pero seguros de aquel. Natacha corrió inmediatamente a ocultarse detrás de los tiestos de las plantas. Boris se detuvo en el centro del invernáculo, inspeccionó su traje, sacudió con la mano el polvo de la manga del uniforme, se adelantó hacia el espejo y se puso a contemplar su apuesta figura. Mirándole con cautela, desde su escondite, espió a Natacha lo que pensaba hacer. Boris permaneció un momento ante el espejo, se sonrió y se dirigió de nuevo hacia la puerta de salida. Natacha iba a llamarlo, pero cambió de idea. «Que me busque», se dijo. Así que Boris hubo salido, entró Sonia por otra puerta, llena de sofocación y murmurando palabras de rabia, entrecortadas por las lágrimas. Sintió Natacha el impulso de correr hacia ella, pero se contuvo y no se movió de su escondrijo, observando, cual si estuviera encerrada en un círculo encantado. Todo cuanto ocurría en el mundo, sentía dentro de sí un singular placer enteramente desconocido. Sonia, con los ojos vueltos hacia la puerta del salón, balbucía palabras ininteligibles. Por aquella puerta apareció Nicolás. «¿Qué te pasa, Sonia? Dime», exclamó Nicolás acercándosele presuroso. «Nada, nada, déjame estar», sollozó Sonia. «No, ya sé de lo que se trata». «Pues si lo sabes, vuelve a su lado». «Sonia, por favor, escúchame un momento. ¿Es posible que por una quimera tú y yo suframos mutuamente?», dijo Nicolás tomándole las manos. Sonia se las abandonó y dejó de llorar, sin moverse ni respirar siquiera, con los ojos brillantes. Natacha seguía en acechos desde su escondite. «¿Qué va a suceder ahora?», pensaba. «Sin ti, Sonia, el mundo no tiene ya interés para mí», dijo Nicolás. «Te lo demostraré. No me gusta que hables así. Bien, no volveré a hacerlo. ¿Me perdona, Sonia?», y acercándose a ella, la besó. «Ah, qué bonito es», pensó Natacha, y cuando Sonia y Nicolás hubieron salido del invernáculo, salió detrás de ellos y llamó a Boris. «Boris, ven aquí», dijo con grave continente y malicioso acento. «Tengo que decirte algo, aquí», y lo condujo al invernáculo, colocándolo entre los tiestos de plantas, en el mismo sitio donde un momento antes se había ocultado. Boris seguía sonriendo. «¿Qué ocurre?», preguntó. Natacha, un poco aturdida, miró alrededor y advirtiendo a la muñeca que había quedado en un tiesto, la tomó. «Dale un beso a la muñeca», dijo. Boris miró asombrado, con tiernos ojos, aquel rostro acalorado, y no contestó. «¿No quieres dárselo? Pues ven aquí», y metiéndose por entre los tiestos, tiró la muñeca. Más cerca», murmuró tomando el brazo del oficial. Reflejábase en sus mejillas de púrpura la solemnidad y el temor. «¿Y a mí? ¿Quieres dármelo?», musitó mirando al suelo, presa de emoción, llorando y sonriendo a un tiempo. Boris se sonrojó. «Qué rara eres», dijo, inclinándose hacia ella, lleno cada vez más de confusión y aguardando no sabía qué, sin atreverse a nada. De un salto se colocó Natacha sobre una maceta, de modo que se hallaban ya ambos a la misma altura, rodeándole el cuello con sus delgados y desnudos brazos. Echóse hacia atrás los cabellos y con un movimiento brusco le besó en los labios. Luego se fue a ocultarse entre los tiestos, del otro lado del invernáculo, y bajando la cabeza esperó. Boris se reunió al punto con ella. «Bien sabes, Natacha, que te quiero, pero...» «¿Estás enamorado de mí?», le interrumpió la muchacha. «Sí, estoy enamorado de ti, pero has de prometerme que nunca más volveremos a hacer lo que... Nos faltan todavía 4 años. Entonces te pediré a tus padres». Natacha reflexionó. 13, 14, 15, 16, dijo, contando con sus afilados dedos. «Está bien, de acuerdo». Que una sonrisa gozosa y confiada iluminó su rostro radiante. «De acuerdo», dijo Boris. «Para siempre», añadió la muchacha, «hasta la muerte», y dándole el brazo, rebosante de dicha, salió con él pausadamente del invernáculo. Capítulo 11. Todas aquellas visitas fatigaron de tal modo a la condesa que dio orden de no recibir a nadie más y encomendó al suizo que se invitara a comer a todos cuantos vinieran a presentar sus felicitaciones. Desde que había regresado a San Petersburgo, la condesa no había platicado largamente con la princesa Ana Mikhailovna, su amiga de infancia, con la que quería entonces conversar a solas. Ana Mikhailovna acercó su butaca a la de la condesa con rostro quejumbroso pero sonriente.
Quedan ya muy pocas de las amistades de nuestro tiempo, dijo Anna Mikhailovna, y como aprecio mucho la tuya, voy a hablarte con entera franqueza. Anna Mikhailovna miró a Vera y calló. La condesa oprimió la mano de su amiga. Vera, dijo la condesa dirigiéndose a su hija mayor, que no parece ser tratada con mucho cariño, no tienes la menor idea de nada, ¿no has comprendido que estás aquí de más? Vete a donde estén tus hermanas. Oh. Vera sonrió desdeñosamente y aparentó no haberse ofendido en absoluto. Si me lo hubiese dicho enseguida, mamá, haría ya tiempo que no estaría aquí. Y se marchó a su habitación. Pero al cruzar el invernáculo advirtió que al pie de cada una de las ventanas se hallaba sentada una pareja. Se detuvo y sonrió despectivamente. Sonia estaba sentada al lado de Nicolás, atareado en sacar copia de unos versos, los primeros que había escrito. Boris y Natacha se hallaban en la otra ventana y al darse cuenta de la presencia de Vera se callaron. Sonia y Natacha la miraban con expresión culpable y feliz. Era emocionante y divertido a un tiempo el espectáculo que ofrecían aquellas muchachas enamoradas, pero esta visión no despertó ciertamente en Vera ningún sentimiento agradable. ¿Cuántas veces te he pedido, dijo, que no tocaras nada de mis cosas? Ya tienes tu habitación. Y tomó el tintero de que se servía Nicolás. Enseguida te lo doy, dijo este mojando la pluma. Hacéis las cosas sin el menor miramiento, prosiguió Vera. Hace un momento habéis entrado en el salón de una manera que todos nos hemos quedado avergonzados. Lo que decía Vera era ciertamente la verdad, pero nadie le respondió y los cuatro se miraron el uno al otro. Vera se detuvo en medio del invernáculo con el tintero en la mano. ¿Qué secretos puede haber a nuestra edad entre Natalia y Boris y entre vosotros dos? Todos estos son tonterías. ¿Te importa mucho a ti, Vera, todo esto? Preguntó Natalia con dulce acento. Evidentemente se sentía aquel día más buena, pero con todo el mundo y más halagadora que de costumbre. Eres una simple, repuso Vera. Me avergüenzo por vosotros. ¿Qué secretos podéis tener? Cada uno tiene los suyos y nosotros no nos metemos contigo y con Bert, respondió Natacha acalorándose. No os metéis conmigo porque nada hay de reprobable en mis acciones. Por de pronto explicaré a mamá tu comportamiento con Boris. Natacha me trata muy bien, intervino Boris. No tengo la menor queja. Vamos a dejar esto, Boris, dijo Natacha, porque eres muy diplomático. Los muchachos empleaban con mucha frecuencia esta palabra, dándole un sentido particular. Esto es insoportable, prosiguió Natacha con voz trémula y ofendida. ¿Por qué se las tienen conmigo? Nunca lo comprenderás, prosiguió dirigiéndose a Vera, porque nunca has querido a nadie. No tienes corazón, no eres sino una Madame de Genlis. Este sobrenombre, que juzgaba muy ofensivo, se lo había adjudicado Nicolás a Vera y constituye tu mayor placer fastidiar a los demás. Puedes coquetear con Bert cuando te plazca, concluyó diciendo con viveza. Sí, pero yo, en presencia de visitas, no correría en pos de un joven. Vaya, has llegado por fin a lo que querías, intervino Nicolás. Has dicho cosas desagradables de todo el mundo y lo has trastornado todo. Vámonos a la habitación de los niños. Y los cuatro, como una bandada de pajaritos asustados, se levantaron y salieron del invernáculo. Todo el mundo se las tiene conmigo cuando yo no me meto con nadie, concluyó diciendo Vera. Madame de Genlis, Madame de Genlis, gritaron desde el otro lado de la puerta unas voces jubilosas. La hermosa Vera sonrió sin mostrarse afectada lo más mínimo por lo que le habían dicho. Se aproximó al espejo y se arregló el chal y el cabello. Al contemplar su agraciado rostro, se acentuó aún más en ella su tranquila frialdad. En el salón no cesaban las conversaciones. Ah, querida, decía la condesa, tampoco mi vida es todo de color de rosa. ¿Acaso no me di cuenta por el camino que llevamos que nuestra fortuna no va a durar mucho y la culpa de todo esto la tiene el club, aun cuando no gozamos tampoco de mayor sosiego cuando residíamos afuera, los teatros, las cacerías y sabe Dios cuántas cosas más? Pero no hablemos de mí. ¿Cómo has logrado llegar al punto en que estás? Con frecuencia no alcanzo a comprender que tú, a tu edad, viajes solo en carruaje desde Moscú a San Petersburgo y te presentes en casa de todos los ministros, de todos los personajes y con todos hagas buenas migas. No lo comprendo. ¿De qué medio te vales? No lo comprendo. Ah, amiga mía, repuso la princesa Anna Mikhailovna, guárdate Dios de saber la triste que es quedarse viuda sin ayuda de nadie y con un hijo al que quiere con verdadera adoración. Una se acostumbra a todo,
continuó diciendo con cierto orgullo. Mi pleito me ha servido de gran enseñanza. Si necesito ver alguno de esos encumbrados personajes, escribo una tarjeta. La princesa tal desea ser recibida por el señor cual. Y me presento yo misma 2, 3 y hasta 4 veces hasta que consigo lo que deseo. Poco me importa lo que puedan pensar de mí. ¿A quién has hablado? Pues por Boris, inquirió la condesa. El tuyo es ya oficial de la guardia, en tanto que Nicolás ni siquiera es un cadete, y nosotros no sabemos a quién dirigirnos. ¿A quién se lo has pedido? Al príncipe Basilio. Se ha portado muy bien conmigo, accedió sin hacerse de rogar mucho y ha elevado un informe al emperador, dijo con entusiasmo la princesa Mikhailovna, dando completamente a olvido la humillación por la que hubo de pasar para obtener tal gracia. Ah, ¿ha envejecido mucho el príncipe Basilio?, inquirió la condesa. No he vuelto a verle desde el espectáculo de caza de los Rumiantsev y por supuesto no debe ya de acordarse de mí, aun cuando me hizo la corte, recordó la condesa con una sonrisa. Sigue siendo el mismo, repuso Ana Mikhailovna, amable, obsequioso. Lo elevado de su situación no le ha hecho perder la cabeza. Siento de veras no poder hacer más por usted, mi querida princesa. Mande usted, me dijo, es un hombre excelente, un buen pariente, pero bien sabes, Natalia, cuánto quiero a mi hijo. Ante nada me detendría para lograr su felicidad, y mis asuntos no marchan bien, continuó diciendo Ana Mikhailovna con acento de tristeza y bajando la voz. Me encuentro en una de las más terribles situaciones. Ese desdichado pleito va consumiendo todo cuanto tengo y no adelanto un paso. ¿Creerás, como te lo digo, que no dispongo ni de 10 kopek y que no sé todavía cómo pagaré el uniforme de Boris? Y sacando el pañuelo rompió a llorar. Necesito 500 rublos y no tengo más que un billete de 25. Esta es la situación en que me encuentro. El príncipe Besukov, padrino de Boris, es la única esperanza que me queda. Si no quiere ayudar a su ahijado y proporcionarle algo de lo que le hace falta, todos mis afanes habrán resultado inútiles. No podré comprarle el uniforme. La condesa lloraba y meditaba en silencio. Quizás sea un pecado, dijo la princesa, pero a veces pienso, he aquí al conde Cirilo Besukov, que vive solo, con su inmensa fortuna. ¿Y por qué vive? Para él la vida es una carga y en cambio Boris empieza apenas a vivir. Seguramente le dejará algo, dijo la condesa. Solo Dios lo sabe, querida amiga. Son tan egoístas estos potentados. Sin embargo, sea como fuere, iré con Boris a verle y le diré con franqueza de lo que se trata. Esperando, como está en juego la carrera de mi hijo, poco me importa lo que puedan pensar de mí, repuso la princesa levantándose. Coméis a las 4 y ahora son las 2. Tendré tiempo de volver. Y con los modales propios de una ataviada dama de San Petersburgo que sabe hacer uso del tiempo, Ana Mikhailovna mandó a buscar a su hijo y salió con él a la antesala. Adiós, querida, dijo a la condesa que la acompañó hasta la puerta. Ruega a Dios para que todo salga bien, añadió por lo bajo, a fin de que no lo oyera su hijo. ¿Va usted a casa del príncipe Cirilo, querida?, terció el conde dirigiéndose del comedor a la antesala. Si se encuentra mejor, invite usted a Pedro a comer. Ha venido a vernos y bailó con las muchachas. Sobre todo, no descuide usted de invitarle, querida. Y vamos a ver qué va a hacer hoy Taras. Ha dicho que ni en casa del conde Orlov ha habido nunca una comida como la que hoy celebraremos nosotros. Capítulo 12. Hijo mío, dijo a Boris la princesa Mikhailovna cuando el coche de la condesa Rostov, que los conducía, cruzó la calle cubierta de paja y penetró en el espacioso patio de la casa del conde Cirilo Vladimirovich Besukov. Hijo mío, repitió la madre, sacando la mano de debajo de su apolillada capa y pasándola con gesto de timidez y ternura en el brazo de su hijo, sea amable y escucha atentamente. El conde Cirilo es tu padrino y de él depende tu carrera. Acuérdate de esto, hijo mío. Sé tan amable como puedas, como tú sabes serlo. Si supiera a ciencia cierta qué resultará de esta visita, algo más que una humillación, respondió el hijo. No obstante, he prometido hacerlo por ti. A pesar de que al pie de la escalera de entrada había un carruaje, el suizo examinó de pies a cabeza a la madre y al hijo, que, sin hacerse anunciar, entraban directamente en el acristalado vestíbulo, en el que había 2 hileras de estatuas colocadas en hornacinas, y activando la deslucida capa de la madre, les pregunté con severo continente a quién deseaba ver, si a las princesas o al conde.
Al contársele que el conde dijo que aquel día su excelencia se encontraba peor y que no recibía a nadie. En este caso, ya podemos marcharnos, dijo el hijo en francés. Hijo mío, suplicó la madre descansando de nuevo la mano en el brazo de su hijo, como si este contacto pudiera calmarlo o excitarlo. Boris no respondió y sin desabrocharse el abrigo miró a su madre con una mirada interrogativa. Amigo mío, dijo Ana Mikhailova con dulce acento, dirigiéndose al suizo, ya sé que el conde Cirilo está muy enfermo, por eso he venido, soy parienta suya, no molestaré a nadie, pero tengo que ver al príncipe Basilio, sé que está aquí, haga usted el favor de anunciarnos. El suizo tiró del cordón de la campanilla del piso superior y se volvió de espaldas, malhumorado. La princesa de Ureskaya, príncipe Basilio, dijo al criado vestido con casaca, medias y zapatos que apareció en lo alto de la escalera y miraba por el hueco de la misma. La princesa se compuso lo mejor que pudo, su teñido vestido de seda, se contempló un momento en un espejo de Venecia, colgado en la pared y con sus chapuceros zapatos emprendió resueltamente el camino de la alfombra de la escalera. Me lo ha prometido, hijo mío, dijo a su hijo, oprimiéndole otra vez el brazo. Este seguía dócilmente con los ojos fijos en el suelo. Entraron en un salón de cuyas puertas daban las habitaciones el príncipe Basilio. Cuando la madre y el hijo, detenidos en medio de la habitación, se aprestaban a preguntar a un criado que se levantó de la silla en que estaba sentado hacia donde tenían que dirigirse, movióse el tirador de metal de una de las puertas y el príncipe Basilio, que vestía un traje de casa de terciopelo acolchado en el que ostentaba una sola condecoración, salió despidiendo a un caballero de grisáceos cabellos y atildado aspecto, era el célebre doctor Lorraine, de San Petersburgo. ¿No queda pues ninguna esperanza?, preguntó el príncipe. Príncipe Raren humano es, pero, respondió el doctor con voz nasal y pronunciando estas palabras latinas con marcado acento francés. Bien, bien. Al advertir la presencia de Ana Mikhailov y de su hijo, el príncipe Basilio despidió al doctor con una inclinación de cabeza y silenciosamente, pero con aire inquisitivo, se adelantó hacia ellos. Boris observó que los ojos de su madre expresaban espontáneamente un profundo dolor y sin querer sonrió imperceptiblemente. ¿En qué tristes momentos nos volvemos a ver, príncipe? Así, pues, nuestro querido enfermo, dijo como si no se hubiera dado cuenta de la fría y molesta mirada que se le dirigía. El príncipe Basilio la miró con extrañeza y como si quisiera penetrar en sus pensamientos, y luego fijó sus ojos en Boris. Este saludó correctamente, pero el príncipe Basilio, sin devolverle el saludo, volvió hacia Ana Mikhailovna y respondió a sus preguntas con un movimiento de labios, como si quisiera dar a entender que había pocas esperanzas para el enfermo. «¿Es cierto?», exclamó Ana Mikhailovna. «Ah, es terrible, asusta solo el pensar en que...» «Es mi hijo», añadió señalando a Boris. «Quería darle las gracias personalmente». Boris hizo una inclinación de cabeza. «¿Puede usted creer, príncipe, que el corazón de una madre no olvidará jamás cuanto ha hecho usted por nosotros? Me alegra mucho haber tenido ocasión de servirla, querida Ana Mikhailovna», dijo el príncipe Basilio, componiéndose la corbata de encaje y dando a entender con el gesto y con la voz a su protegida Ana Mikhailovna que aquí en Moscú su importancia era aún mayor que en San Petersburgo. En la velada de la misa Scherer procura ser bien y ser digno de la carrera militar, añadió dirigiéndose a Boris con severo continente. «Me complacerá mucho. ¿Estás aquí con permiso?», inquirió con tono indiferente. «Aguardo, excelencia, la orden de incorporarme a mi destino», repuso Boris, sin mostrarse molesto por el rudo acento del príncipe, ni deseoso tampoco de entrar en conversación, pero sí tan respetuoso y sereno que el príncipe le miró fijamente. «¿Vives con tu madre?». «Vivo en casa de la condesa Rostov», dijo Boris, añadiendo otra excelencia. «Se trata de Elías Rostov, casado con Natalia Chinchin», persiguió Ana Mikhailovna. Lo sé», repuso el príncipe con su acento monótono habitual. «Nunca he comprendido cómo Natalia se decidió a casarse con ese oso mal domesticado. Es un hombre absolutamente estúpido y ridículo, un jugador, según dicen». «Pero es muy bueno, príncipe», replicó Ana Mikhailovna con una discreta sonrisa, como que si quisiera dar a entender que el conde Rostov era merecedor de tales dicterios, pero a pesar de todo trataba de mostrarse inteligente con aquel pobre anciano. «¿Qué dicen los médicos?».
preguntó la princesa, tras un breve silencio, y su rostro lacrimoso expresó de nuevo un profundo pesar. Pocas esperanzas, dijo el príncipe. Tanto como me hubiese gustado agradecer al tío por última vez sus bondades para conmigo y Boris, es su ahijada, añadió con un tono como si pretendiera con esta noticia que habría de alegrar extraordinariamente al príncipe Basilio. El príncipe reflexionó y frunció el ceño. Anna Mikhailovna comprendió al punto que el príncipe temía hallarse con un rival para el testamento del conde de Zhukov y se apresuró a tranquilizarlo. Aprecio mucho a mi tío y le estoy muy agradecida, dijo con tono confiado y negligente. Conozco muy bien su carácter noble y recto, pero si las princesas quedan solas, son aún muy jovencitas. Bajó la cabeza y añadió en voz queda, se ha preparado ya el príncipe, estos últimos momentos son preciosos, si es que está tan grave, hay que prepararlo. Esto no ha de perjudicarle nada, príncipe. Nosotras, las mujeres, añadió con una tierna sonrisa, sabemos mucho de estas cosas, aunque me apena mucho, como ya estoy acostumbrada a padecer, será mejor que yo lo vea. Como antes, en la velada de Anita Scherer, el príncipe presintió que le sería muy difícil desasirse de Anna Mikhailovna. ¿No cree usted, querida Anna Mikhailovna, que esta entrevista le sería muy penosa? Dijo. Esperemos a la noche. El doctor prevé una crisis, pero no podemos esperar tanto, príncipe. Piense usted que va en ello la salvación de su alma. Ah, qué terribles son los deberes de un cristiano. Se abrió la puerta de una de las habitaciones interiores y entró una de las princesas, sobrina del conde. Su rostro era reservado y frío, y su talle excesivamente largo para su estatura. El príncipe Basilio se volvió a ella. ¿Algo de nuevo? Todo sigue igual. ¿Y cómo quiere usted que...? Con este ruido, dijo la princesa mirando a Anna Mikhailovna como si se tratara de una desconocida. Ah, querida, no lo había reconocido, exclamó Anna Mikhailovna con una sonrisa jovial, adelantándose con pasos menudos hacia la sobrina del conde. Acabo de llegar y estoy a su disposición para ayudarles a asistir a su tío. Ya me figuro cuánto deben de haber padecido, añadió alzando los humedecidos ojos. La princesa no respondió y ni siquiera sonreír se marchó enseguida. Anna Mikhailovna se quitó los guantes y con actitud triunfal se instaló en una butaca e invitó al príncipe a sentarse a su lado. Boris, dijo a su hijo con una sonrisa, mientras yo esté visitando a tu tío, sube a ver a Pedro y no te olvides de transmitirle la invitación de Rostov. No deberá de ir, por supuesto, concluyó diciendo, dirigiéndose al príncipe. Al contrario, dijo el príncipe, que visiblemente se había puesto de mal humor, le agradeceré que me saque a este hombre de casa. Está aquí y ni una sola vez le ha requerido el conde. Se encogió de hombros, el criado acompañó a Boris hacia el vestíbulo y por otra escalera lo condujo a las habitaciones de Pedro, situado en el piso superior. Capítulo 13. Pedro aún no había sabido elegir carrera en San Petersburgo y, en efecto, había sido reexpedido a Moscú a causa de aquel incidente. La historia referida en casa de la condesa Rostov era exacta en todas sus partes. Pedro había tomado parte en la maniobra de atar al policía a la espalda del oso. Hace pocos días que había llegado y, como de costumbre, se había instalado en casa de su madre. De su padre. Suponía ya que el escándalo debía ser conocido en Moscú y que las damas que frecuentaban la casa de su padre, siempre mal dispuestas contra él, se aprovecharían de esta ocasión para desacreditarlo a los ojos del conde. No obstante, el mismo día de su llegada se dirigió a la habitación de su padre. Al entrar en el salón donde solían reunirse las princesas, saludó a las damas que se hallaban sentadas y atareadas con sus labores, en tanto que una de ellas leía un libro en voz alta. Eran tres. La que estaba entregada a la lectura, la misma que hemos visto salir al encuentro de Anna Mikhailovna, era la mayor, de severo continente, largo talle y que vestía con esmerada pulcritud. Las otras dos, más jóvenes, frescas y más lindas, se distinguían una de la otra por un gracioso lunar que una de ellas tenía sobre el labio. Pedro fue recibido como si se hubiera tratado de un aparecido o de un apestado. La mayor de las princesas interrumpió la lectura y con ojos asustados le miró sin pronunciar palabra. La mediana, la que no tenía el lunar, tomó la misma expresión y la menor, la del lunar, que era de carácter risueño y alegre, bajó la cabeza sobre sus labores para ocultar su risa, producida seguramente por la idea de la escena que se imaginaba extraordinariamente cómica.
tiró por debajo del tambor los cabos de lana, se inclinó como para examinar más atentamente el dibujo y a duras penas pudo contener la risa. Buenos días, primitas, dijo Pedro, ¿no me conocéis? Te conozco muy bien, quizás demasiado bien. ¿Cómo se encuentra el tío? ¿Puedo verlo? Preguntó Pedro, tan patoso como siempre, pero sin mostrar confusión. El conde sufre física y moralmente y se diría que te has propuesto darle cuantos disgustos se te antojen. ¿Puedo ver al conde? Repitió Pedro. Si quieres matarlo de una vez, entra a verlo. Olga, vete a ver si el caldo para el tío está a punto. Dentro de poco tiene que tomarlo, añadió, dando a entender con esta solicitud que estaban muy ocupadas, atareadas exclusivamente en cuidar a su padre, en tanto que él, su hijo, no pensaba sino en mortificarlo. Olga salió. Pedro, en pie, miró a las hermanas y a modo de despedida les dijo, me voy a mi habitación, ya me diréis cuándo puedo verme. Desapareció Pedro y al punto estalló a sus espaldas una sonora, aunque reprimida risotada de la menor de las hermanas. Al día siguiente llegó el príncipe Basilio, instalándose en casa del conde. Hizo llamar a Pedro y le dijo, todo cuanto tengo que decirte, amigo mío, es que si te portas aquí como en San Petersburgo, vamos a acabar muy mal. El conde está muy enfermo y no tienes por qué verlo. Después de pronunciadas estas palabras, nadie se ocupó de Pedro, quien permanecía todo el día en su habitación. Cuando Boris entró, Pedro se paseaba de un extremo a otro de la habitación, deteniéndose de cuando en cuando en un rincón y prodigando amenazadores gestos contra la pared, como si quisiera atravesar con una espada a un enemigo invisible. Lanzaba luego una tremenda mirada por debajo de los lentes y reanudaba su paseo, pronunciando vagas palabras, encogiéndose de hombros y abriendo los brazos. Inglaterra ha dejado de existir, dijo frunciendo el ceño y señalando a alguien con el dedo. Por traidor a la nación y al derecho de gente se condena a Mr. Pitt a... No acabó de pronunciar su sentencia contra Pitt porque creyó mejor convertirse en aquel momento en el mismo Napoleón y cuando verificaba con su héroe la peligrosa travesía del Canal de la Mancha y ocupaba después Londres, se dio cuenta de que entraba en la habitación un joven oficial apuesto y elegante. Se detuvo. La última vez que vio a Boris tenía 14 años y su imagen habíase borrado totalmente de su memoria. Sin embargo, con su peculiar espontaneidad y sus afables modales, le estrechó la mano y sonrió amistosamente. ¿Se acuerda usted de mí?, preguntó Boris tranquilamente, con una amable sonrisa. Parece que el conde no está muy bien y he venido con mi madre a verle. Sí, parece que va un poco mal. No lo dejan descansar un momento, replicó Pedro tratando de recordar quién era aquel joven. Se dio cuenta Boris de que Pedro no le reconocía, pero no juzgó necesario presentarse y sin experimentar la menor turbación le miró de frente. El conde Rostov le ha invitado a comer hoy a su casa, dijo tras un engorroso y largo silencio. Ah, el conde Rostov, exclamó Pedro con alegría. ¿Es usted, pues, su hijo Elías? Debo confesar que en los primeros momentos no le había reconocido. ¿Se acuerda usted de aquella gira que hicimos a la montaña de los Gorriones con Madame Jacob? ¿Cuánto tiempo pasado ya? Está usted equivocado, dijo Boris pausadamente, atreviéndose a sonreír. Yo soy Boris, el hijo de la princesa Dubreskaya. El viejo Rostov se llama Elías y su hijo Nicolás, y yo no conozco a ninguna Madame Jacob. Pedro movió las manos y la cabeza como si le hubiera atacado una bandada de mosquitos o un encambre de abejas. Ah, Dios mío, estoy confundido. Tengo tantos parientes en Moscú. Usted es Boris. Vamos, por fin hemos llegado a entendernos. ¿Y qué opina usted acerca de la expedición de Boulogne? Si Napoleón lograra cruzar el canal, los ingleses se verían en gran peligro, a mi entender, en una operación muy posible. Ah, eso mientras Villeneuve no haga disparates. Nada sabía Boris sobre la expedición de Boulogne, no leía los periódicos y era esta la primera vez que oía el nombre de Villeneuve. Aquí en Moscú la gente se ocupa más de chismes y de banquetes que de política, dijo con su habitual tono reposado y burlón. No sé nada de lo que usted me cuenta, ni he pensado nunca en ello. En Moscú la gente únicamente se interesa por los comadreos. Por cierto que en estos momentos solo se está hablando de usted y del conde.
Pedro sonrió tan benévolamente como solía hacerlo, como si temiera que su interlocutor dijera algo de lo que tuviera que arrepentirse. Pero Boris, mirando fijamente a Pedro, hablaba con una sequedad y una claridad manifiestas. En Moscú no hay otra cosa que hacer más que murmurar, prosiguió. Todo el mundo se pregunta a quién dejará su fortuna el conde, aun cuando tal vez viva más que todos nosotros, lo que le deseo de todo corazón. En efecto, todo esto es muy lamentable, dijo Pedro. Abrigaba el temor de que el oficial no se engolfara inconscientemente en una conversación que hasta para él mismo hubiera resultado embarazosa. Y usted debe de pensar, dijo Boris con cierto rubor, pero sin cambiar el tono de su voz, que la preocupación de todos estriba en saber si les caerá en suerte algo de esta caudalosa herencia. Ahí está, pensó Pedro. Por mi parte, y para evitar malentendidos, quiero decirle a usted que se equivocaría en absoluto si entre esas personas se contase usted a mi madre y a mí. Somos muy pobres, pero precisamente porque su padre es tan rico, no me considero como pariente suyo y ni mi madre ni yo pediremos nada ni nada aceptaremos de él. Anduvo tardo Pedro en comprender, pero así que advirtió de qué se trataba, se levantó del diván con la mano de Boris y con su torpe brusquedad y con las mejillas más encendidas, aún que la de Boris, entre avergonzado y despechado, empezó a decirle, qué raro es esto, por ventura yo, pero ¿quién podía pensar que...? Sé muy bien, pero Boris le atajó diciéndole, me alegra mucho haberlo dicho todo, quizás todo esto sería desagradable para usted, pero le ruego que me perdone, dije tranquilizando a Pedro, en lugar de ser tranquilizado por éste. Creo no haberle molestado, suelo hablar por principio con toda franqueza. ¿Qué respuesta debo dar? ¿Vendrá usted a comer a casa de los Rostov? Boris, visiblemente aliviado de un pequeño deber y liberado de aquella enojosa situación por haber sumido en ella al otro, compuso su rostro con una expresión de inefable dulzura. No, escuche, dijo Pedro, serenándose, es usted un hombre sorprendente. Todo cuanto usted acaba de decirme está muy bien. Hacía tanto tiempo que no nos habíamos visto, éramos unos mozalbetes, que naturalmente no me conoce usted. ¿Qué puede suponer usted de mí? Me comprendo usted muy bien, muy bien. Yo no lo hubiera hecho ni me sentiría con ánimo de hacerlo, pero está muy bien. Estoy muy contento con haber reanudado nuestra amistad. Sin embargo, es extraño que suponga usted eso de mí, añadió sonriendo después de una pausa. Bien, ya nos iremos conociendo mejor. Si no lo lleva usted a mal, y estrechó la mano de Boris. No sé si lo sabrá usted, pero ni una sola vez he ido a ver al conde, ni él ha solicitado verme. Lo compadezco, pero ¿qué quiere usted que haga? ¿Cree usted que Napoleón podrá hacer pasar a su ejército? Preguntó Boris con una sonrisa. Comprendió Pedro que deseaba dar otro rumbo a la conversación y como tal era también su propio afán, comenzó a ensarzarse en explicaciones acerca de las ventajas y las dificultades de la expedición de Boulogne. Se presentó el criado en busca de Boris por orden de la princesa. Prometió Pedro ir a comer y enseguida, para afianzar más su amistad con Boris, le miró afectuosamente a los ojos por debajo de los lentes y le estrechó fuertemente la mano. Cuando Boris y la princesa se hubieran marchado, Pedro se paseó todavía un buen rato por la habitación, pero ya no atravesaba con la espada al enemigo invisible y se sonreía al recuerdo de aquel joven simpático, inteligente y decidido. Como ocurre siempre en la primera juventud y aún más cuando se vive solo, sintió Pedro una injustificada ternura hacia aquel joven y prometióse formalmente contraer con él una buena amistad. El príncipe Basilio acompañaba a la princesa, que no apartaba el pañuelo de los ojos, arrasados de lágrimas. Es terrible, dijo. Sin embargo, pase lo que pase, cumpliré con mi deber. Esta noche vendré a velarle. Son unos momentos preciosos. No alcanzo a comprender lo que esperan las princesas. Quizás yo me ayude a hallar la manera de prepararlo. Buenas tardes, príncipe. Que Dios le proteja. Buenas tardes, repuso el príncipe, marchándose. Dios mío, su estado es desesperante, dijo la madre a su hijo al instalarse en el carruaje. Casi no conoce a nadie. No comprendo, mamá, cuáles pueden ser las relaciones del conde con Pedro, objetó el hijo. El testamento lo pondrá en claro, hijo mío. De este testamento depende también nuestra suerte. Pero ¿por qué crees que nos va a dejar algo?
Ah, hijo mío, él es tan rico y nosotros tan pobres. Pero mamá, no me parece esta una razón suficiente. Ay, Dios mío, y qué enfermo está. Capítulo 14. Cuando Ana Mikhailovna y su hijo se marcharon a casa del conde de Zhukov, la condesa Rostov se quedó sola, sentada, llevándose con frecuencia el pañuelo a los ojos. Al cabo de un rato llamó a la doncella. Vamos, hija mía, dijo encolerizada la sirvienta que había acudido con algún retraso. ¿Es que no quiere usted servir? Si es así, ya le proporcionaré otra casa. La condesa estaba trastornada por el dolor y la humillante pobreza de su amiga, y esto era la causa de su mal humor, que se manifestaba diciendo a la doncella, hija mía, y tratándola de usted. Usted perdone, dijo la sirvienta, diga usted al conde que le espero. Con su habitual sumiso continente, el conde se acercó a su mujer. Querida condesa, tendremos un estofado de perdiz rociado con madera que sabrá a gloria. Ya lo he probado. No me saben mal los 1000 rublos que he dado. Atarás. Lo vale. Tomó asiento al lado de la condesa y apoyando los codos en sus rodillas comenzó a mecerse sus cabellos grises. ¿Qué querías, condesa? Por Dios, amigo mío, ¿qué es esa mancha que tienes aquí? Dijo la condesa señalando la chaqueta. Debe ser el estofado, añadió sonriendo, pues lo que me ocurre, señor conde, es que tengo necesidad de dinero. El rostro del conde se ensombreció y exclamando, ¡ah, querida condesa! Se apresuró a sacar la cartera. Necesito una buena cantidad, conde, 500 rublos. Y al decir esto, aplicó su pañuelo de batista a la chaqueta de su marido. Enseguida, querida, enseguida, ¿eh? ¿Qué pasa por ahí? Gritó con el tono de hombre acostumbrado a que le obedezcan en el acto. Que venga Mitenka. Mitenka era un hijo de noble familia, educado en casa del conde y que le llevaba todos los asuntos. Entró en la sala caminando pausadamente. Pues bien, querido, dijo el conde al joven que se acercaba a él con gran respeto. Tráeme... Y se quedó un momento pensativo. 700 rublos, sí, eso es, pero por favor no me traigas unos billetes tan sucios y estropeados como la última vez, sino nuevos, son para la condesa. Sí, Mitenka, procura que sean limpios, dijo la condesa lanzando un quejumbroso suspiro. ¿Para cuándo lo quiere su excelencia? Preguntó Mitenka. Porque tengo que decirle, de todos modos no se inquiete usted, añadió advirtiendo que el conde comenzaba a lanzar frecuentes y profundos suspiros, indudable presagio de un arrebato de cólera. No me acordaba que... ¿Lo quiere usted enseguida? Sí, tráelos. Los darás a la condesa. Ese Mitenka vale tanto oro como pesa, añadió el conde sonriendo cuando el administrador hubo desaparecido. No debe de haber nada imposible, no puedo sufrirlo, todo ha de ser posible. Ay, conde, cuántas penas nos hace pasar en este mundo el maldito dinero, exclamó la condesa, y este dinero me es imprescindible. Ah, todos sabemos, condesa, cómo te complaces en gastarlo, dijo el conde, y besando la mano de su mujer se fue a su despacho. Al regresar Ana Mikhailovna de ver al conde de Zhukov, la condesa tenía ya el dinero sobre la mesa envuelto en un pañuelo. Todos los billetes eran nuevos. Ana Mikhailovna notó en ella cierta inquietud. ¿Qué nuevas me traes, amiga mía? Preguntó ansiosamente la condesa. Ah, está muy enfermo. No parece el mismo. Está muy mal. He estado un momento junto a él y no me he visto con ánimos ni siquiera de dirigirle 2 palabras. Por Dios, Anita, no lo rehuses, dijo de pronto la condesa, sacando el dinero del pañuelo y sonrojándose, lo que era muy raro en ella con su rostro afilado y amarillento. Ana Mikhailovna comprendió al punto de lo que se trataba y comenzó a inclinarse para poder besar a la condesa cuando el momento propicio hubiera llegado. Es para Boris, para el uniforme, de mi parte. Ana Mikhailovna la besó y lloró copiosamente, y la condesa se deshizo también en lágrimas. Lloraba por el estrecho sentimiento de amistad que las unía, por tener tan buen corazón, por verse obligadas como amigas de infancia a ocuparse de una cosa tan mezquina como el dinero, y lloraban asimismo su pérdida de juventud, pero tanto para la una como para la otra, las lágrimas eran un bálsamo y un placer. Capítulo 15. Hallábanse en el salón la condesa Rostov, sus hijas y gran número de invitados. El conde acompañaba a los caballeros a su despacho para enseñarles la notable colección de pipas turcas que poseía. De vez en cuando salía y preguntaba, ¿no ha llegado todavía? Esperaba a María Dmitrievna Afrosimov, a la que llamaban en sociedad el terrible dragón,
dama sobresaliente, no por los títulos y los bienes de fortuna, sino por su grandeza de ánimo y la franca sencillez de sus maneras. María Dmitrievna era conocida de la familia imperial de todo Moscú y de todo San Petersburgo, en cuyas ciudades se la admiraba al tiempo que reíase ocultamente de la dureza de su carácter y hacíase circular anécdotas referentes a su persona. Sin embargo, todos, sin excepción, la apreciaban y la temían. En el gabinete lleno de humo discurríase acerca de la guerra hecha pública por el manifiesto y del reclutamiento. Nadie había leído aún el manifiesto, pero todo el mundo sabía que había sido fijado ya por la ciudad. El conde estaba sentado en la otomana en medio de dos fumadores que dialogaban. No fumaba ni hablaba, pero inclinaba la cabeza a un lado y a otro, observando con visible placer a los fumadores y escuchando la conversación que había suscitado entre sus dos vecinos. Uno de los interlocutores era un hombre vestido de paisano, de rostro pulcramente rasurado, pero ajado, bilioso y surcado de arrugas, y a pesar de su avanzada edad, vestía aún como el joven más elegante, como un huésped familiar. Descansaba las piernas sobre la otomana y con el ámbar de la pipa sepultado por entero en sus gruesos labios, aspiraba ruidosamente el humo cerrando los ojos. Llamábase Chinchín, era un solterón apergaminado, hermano de la condesa, una lengua piperina, como decían de él en los cánones de Moscú. Cuando hablaba parecía siempre deseoso de mostrarse condescendiente con su interlocutor. Era el otro un oficial de la guardia de tez rosada y fresca, muy atilado, bien peinado y con todos los botones abrochados. Sostenía la boquilla en el centro de la boca y con sus encarnados labios ni siquiera aspiraba el humo, que dejaba escapar en pequeñas volutas. Era el teniente Berg, oficial del regimiento de Semyonovsky, al cual tenía que incorporarse Boris y motivo de las pullas con que Natacha hostigaba a su hermana mayor. Vera, diciéndole que Ver era su prometido. El conde permanecía sentado entre los dos y escuchaba atentamente. Después del juego del Boston, por el que sentía gran predilección, la distracción preferida del conde era el papel de oyente, especialmente cuando podía enfrentar a dos charlatanes. Pues bien, queridísimo y honorable Alfonso Karlovich, dijo Chinchín con ironía y mezclando lo que era una particularidad de su conversación, las expresiones rusas más populares con las frases francesas más rebuscadas. ¿Cuenta usted con disponer de rentas del Estado y sacar un pequeño interés de su compañía? No, Pedro Nikolayevich, mi único afán es demostrar que la caballería es con mucho menos ventajosa que la infantería. Mire usted, mi situación es la siguiente. Ver hablaba siempre con precisión, sosegada y correctamente. Su conversación no versaba sobre otro tema que sí mismo, y cuando se hablaba de cuestiones que no le atañían, se callaba y permanecía, si era menester, horas enteras sin hacer oír su voz y sin causar a los demás la más pequeña molestia. Sin embargo, tan pronto como la conversación le interesaba personalmente, hablaba por los codos y con visible placer. Dense cuenta de mi situación. Durante 4 meses no percibiré en la caballería más de 200 rublos, y esto con graduación de teniente, mientras que ahora embolso 230, dijo mirando a Chinchín y al conde con una amable y jovial sonrisa, como si estuviera percatado que era su éxito el principal objetivo de los deseos de todos los circunstantes. Además, el formar parte de la guardia es una manera de no pasar inadvertido, prosiguió Ver, y la infantería de este cuerpo se le dan permisos con mucha frecuencia, de ahí que comprendan ustedes fácilmente cómo puedo arreglármelas con 200 rublos, y aún hago economías y mando algo a mi padre, concluyó lanzando una bocanada de humo. Las cuentas son claras, el alemán ciega el trigo a golpes de hacha, reza el proverbio, dijo Chinchín mordisqueando el ámbar y dirigiendo al conde un guiño de ojos. Este rompió a reír, y los demás invitados, advirtiendo que era Chinchín quien dirigía la conversación, se acercaron para escuchar. Ver, sin darse cuenta de la burla y de la indiferencia, seguía explicando que por el solo hecho de pasar a la guardia se había adelantado un grado a sus compañeros de cuerpo, porque en el curso de la guerra podían matar al jefe de la compañía, y como él era de más edad, nada tendría de extraño que lo nombrasen jefe, puesto que en el regimiento era
tenido por todos en gran aprecio y su padre estaba muy satisfecho de él. Ver se complacía sobremanera en contar tales cosas y ni siquiera parece sospechar que los demás hombres pudieran interesarse por motivos particulares. Sin embargo, como refería, era tan encantador, tan comedido, tan evidente la inocencia de su joven egoísmo que conseguía al fin desarmar a los que le escuchaban. Pues bien, amigo mío, sea en la caballería, sea en la infantería, llegará usted lejos, se lo digo yo, profirió Chinchín, dándole un golpecito en el hombro y quitando las piernas de encima del otomano. Ver asintió con una beata sonrisa. El conde y en pos de él los invitados se dirigieron al salón. Era hacia aquel momento que precede a la comida en que los invitados, en espera del anuncio del ágape, no emprenden enjundiosas conversaciones, pero juzgan al mismo tiempo necesario moverse y no guardar silencio con el fin de no mostrar su impaciencia por sentarse a la mesa. Entre tanto, los dueños de la casa tijan por la puerta y de vez en cuando se miran mutuamente. Por estas miradas conjeturan los invitados lo que aquellos aguardan, un pariente de importancia que llega tarde o un plato que no está todavía al punto. Pedro llegó un poco antes de la comida y se sentó torpemente en medio del salón en la primera silla que encontró al paso, sin darse cuenta de lo incómodo de su situación. Quería la condesa hacerle entrar en conversación, pero él, con el mayor candor, miraba en derredor a través de sus lentes como si buscara a alguien y respondió con monosílabos a todas las preguntas que le dirigió aquella. Estorbaba y era el único que no lo advertía. La mayor parte de los invitados que estaban enterados de la majadería del oso observaban a aquel muchachote ingenuo, alto y corpulento, y se extrañaban de encontrarlo tan patoso y tan modesto para ser autor de semejante despropósito. ¿Acaba usted de llegar?, le preguntó la condesa. Sí, señora. ¿No ha visto aún a mi marido? No, señora, y sonrió como un bendito. Tengo entendido que no ha mucho usted en París. Debe de ser muy interesante. La condesa miró a Ana Mikhailovna, lo cual comprendió que se la solicitaba para atender a aquel joven, por lo que, sentándose junto a él, comenzó a hablarle de su padre, pero lo mismo que la condesa, solo le respondió con monosílabos. Entre tanto, los invitados conversaban entre sí. Los Razumovsky, fue delicioso. Ah, usted, muy amable. La condesa Prachín oíase de uno y otro lado. La condesa se levantó y se encaminó hacia la puerta. María Dmitrievna, exclamó desde la puerta. La misma, repuso una voz de mujer. E inmediatamente María Dmitrievna entró en la sala. Todas las señoritas y hasta las damas, exceptuando a la anciana, se levantaron. María Dmitrievna se detuvo en el umbral de la puerta y en lo alto de su figura irguió su cincuentenaria cabeza, adornada con bucles grises, y miró a los invitados. Luego, inclinándose lentamente, compuso las holgadas mangas de su vestido. María Dmitrievna hablaba siempre en ruso. Mis felicitaciones a la querida amiga que festejamos y a sus hijos, dijo con voz grave y fuerte que dominaba cualquier otro rumor. Y tú, viejo pecador, añadió dirigiéndose al conde, que le besaba la mano, mucho me temo de que estés aburriendo en Moscú, donde no hay cacerías, pero ¿qué le vamos a hacer? Si estos pinpolios van creciendo, prosiguió señalando a las hijas del conde, sea o no, sea de tu agrado, tendrás que buscar las pretendientes. Pues qué, querido cosaco, María Dmitrievna solía llamar así a Natacha, pero siguió acariciando la mano de Natacha, que gozaba y sin miedo se acercó a ella. Bien sé que eres un duende, pero no me disgusta. Extrajo de su bolsa unos pendientes en forma de pera, se los dio a Natacha, cuyas mejillas se arrebolaron de emoción, y volviéndose se dijo a Pedro, ven aquí, querido, dijo con un tono que pretendía ser dulce y suave, ven aquí, y con severo ademán se compuso nuevamente las mangas. Pedro avanzó hacia ella mirándole inocentemente a través de los lentes. Acércate, hombre, acércate. Yo era la única persona que decía las verdades a tu padre cuando era poderoso, y es Dios quien me ordena que te las diga a ti. Calló y todos guardaron silencio en espera de lo que seguiría, pues a todo el mundo se le cansaba que aquello era solo la introducción. Un buen muchacho, claro está, no faltaba más. Ata a un policía a la espalda de un oso y mientras su padre está agonizando en el lecho, él se está divirtiendo. Es vergonzoso, amigo mío, muy vergonzoso. Hubiera sido preferible ir a la guerra.
y dicho esto se volvió y dio la mano al conde, que se las veía muy apuradas para contener la risa. ¿No será ya hora de sentarnos a la mesa?, preguntó María Dmitrievna. Esta y el conde iniciaron la marcha, seguidos de la condesa, que daba el brazo a un coronel de húsares, hombre de cierta influencia, a cuyo regimiento tenía que incorporarse Nicolás. Ana Mikhailovna iba de pareja con Chinchín. Bert daba el brazo a Vera, y la sonriente Julia Kuragin se encaminaba a la mesa en compañía de Nicolás. Seguían detrás otros grupos que se diseminaron por el comedón y, por último, separados, los chicos, las institutrices y los preceptores. Se atareaban los criados, percibióse un ruido de sillas y en la galería superior empezó a tocar la música, a cuyos sones fueron instalándose los invitados. A los compases de la orquesta sucedió el rumor de cuchillos y tenedores, de las conversaciones de los invitados y del caminar discreto de los domésticos. Había en la mesa dos presidencias. En una de ellas figuraba la condesa, estando sentada a la derecha María Dmitrievna y a su izquierda Ana Mikhailovna, y siguiendo a continuación otras invitadas. En el extremo opuesto, el conde había sentado a su izquierda al coronel de húsares y a su derecha a Chinchín, a los que daban escolta a otros caballeros. A un lado de la mesa se habían congregado los jóvenes, Vera, de pareja con Berg, y Pedro al lado de Boris, y en el otro lado los chicos, las institutrices y los preceptores. A través de los fruteros y la cristalería, el conde no dejaba de observar a su mujer y la cofia con cintas azules con que se adornaba. No obstante, servía atentamente el vino a sus vecinos y procuraba no olvidarse de sí mismo. La condesa, por su parte, sin hacer dejación de sus deberes de ama de casa, dirigió desde atrás de un montículo de ananás una digna y solemne mirada a su marido, cuyo rostro y reluciente cráneo parecían tan encendidos que le pareció que contrastaban más que de ordinario con los escasos cabellos grises que adornaban sus sienes. En el sector de las mujeres se charlaba medianamente, pero en el de los hombres las voces iban cada vez más en aumento, sobre todo la del coronel de húsares, que, a causa de lo que había comido y bebido, iba acalorándose de tal modo que el conde lo señalaba a los demás como un ejemplo a seguir. Ver con una tierna sonrisa decía a Vera que el amor no es un sentimiento terrenal, sino celestial. Boris se ocupaba en explicar a su nuevo amigo Pedro quiénes eran los invitados que estaban sentados en torno a la mesa, al tiempo que cambiaba miradas con Natalia, que se había situado frente a él. Pedro hablaba poco, observaba las caras y comía mucho. Después de los dos primeros platos, de los cuales eligió la sopa de tortuga y desde la perdiz hasta los pasteles, no pasó por alto ni uno solo de los manjares, ni tampoco ninguno de los vinos que el mayordomo descansaba de una botella envuelta en una servilleta, sin dejar de comunicar con gran misterio a uno de sus vecinos: Madera seco, o Hungría, o vino del Rin. Tomó la primera de las 4 copitas de cristal cuidadosamente colocadas ante cada cubierto en las que había grabado el escudo del conde, bebió con gran satisfacción y con mayor satisfacción aún paseó su mirada por todos los comensales. Natalia, que estaba sentada ante él, miraba a Boris de la manera que las muchachas de 13 años miran al joven a quien han besado por primera vez y del que están enamoradas. De cuando en cuando fijaba los ojos en Pedro, a quien bajo la mirada de esta despierta y maliciosa mozuela, sin saber por qué, le entraban ganas de reír. Nicolás estaba sentado al lado de Julia Kuragin, un poco lejos de Sonia, y con su involuntaria sonrisa parecía estar en comunicación con ella. Esforzábase Sonia en sonreír, pero la atormentaban los celos. Tan pronto palidecía como se encendían sus mejillas y con todos sus sentidos procuraba escuchar lo que decían Nicolás y Julia. La institutriz paseaba de vez en cuando una mirada inquieta como si se dispusiera a repeler un ataque, caso que alguien hubiera osado tocar a los chicos. El preceptor alemán procuraba retener en la memoria todos los platos, postres y vinos que habían servido para escribirlos detalladamente a sus padres que residían en Alemania, y se molestaba sobremanera cuando el mayordomo, con la botella envuelta con una servilleta, pasaba de largo a sus espaldas. El alemán fruncía el ceño y porfiaba en demostrar que ni siquiera deseaba beber de aquel vino, sino que se consideraba ofendido porque nadie quería comprender que el vino le era necesario, no para pagar la sed ni por glotonería, sino para satisfacer una curiosidad legítima.